Los líderes no crean seguidores, los líderes forman otros líderes. Ese es un pensamiento que hay que tener en consideración en estos momentos tan turbulentos que se viven en América Latina y que son un presagio también de lo que se pueda vivir en El Salvador si las cosas continúan de la misma manera. Al menos de la misma manera en cómo la Asamblea Legislativa de este país lo está haciendo. Quiero saludar, como siempre, a todos nuestros compatriotas que viven prácticamente en todo el planeta, y un saludo muy especial a los compatriotas que desde nuestro país están construyendo un país mejor, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Quiero saludar muy especialmente también a los docentes que forman parte del colectivo de Ciencias Sociales y Humanidades. Ese es un colectivo que tiene enfrente una serie de luchas, no solo en términos de lo que es la consolidación de la calidad académica al interior de la Universidad de El Salvador y de la democracia interna que debe tener el ejercicio de la autonomía, sino que también es un colectivo de docentes que tiene enfrente una serie de retos y luchas que muy pronto se van a ver. Por ejemplo, la aprobación o la supuesta próxima aprobación de una ley de servicio civil, la problemática de las pensiones, la vulnerabilidad, la pobreza, etc., ¿no? En esta ocasión quiero tocar varios temas. En primer lugar, la reflexión internacional que tiene que ver con esa serie de rebeliones populares que se están dando en Chile, Argentina, Ecuador, Perú, que alcanza inclusive hasta España, ¿no?, con todos los disturbios que se están dando en Barcelona, y que al final son expresiones de verdaderas rebeliones populares. En el caso de América Latina, las oligarquías locales le han quitado tanto al pueblo que le han quitado hasta el miedo. Entonces, esos son disturbios anunciados, disturbios de una problemática que se está viviendo en distintos tiempos a lo largo de todo el continente. Quiero referirme al trágico suceso de la muerte de una estudiante de agronomía de la Universidad de El Salvador, Jensi Carolina Molina Calderón. Ese realmente fue un hecho trágico, lamentable, no solo para su familia, sino también para la comunidad universitaria. Cuando uno se refiere a este tipo de hechos, realmente las palabras se hacen tan grandes que no nos caben en las manos. Y no nos caben en las manos porque no hay forma de expresar el dolor, el pesar que sentimos como universitarios al ver que una joven tan prometedora pierde la vida de esa manera. O las palabras se hacen muy pequeñas también, porque no hay forma de descifrar o de codificar el dolor, la pérdida, la agonía que seguramente están sintiendo sus familiares. Obviamente no puedo expresarme, no tengo la autoridad para expresarme en nombre de la Universidad de El Salvador, pero sí puedo hacerlo en nombre de los docentes que forman parte del colectivo de docentes de Ciencias Sociales. Decir que realmente fue una noticia muy lamentable. Eso nos obliga como Universidad de El Salvador a revisar la existencia de protocolos, no solo en el manejo de máquinas, como es el caso de los estudiantes de la Facultad de Agronomía, sino que también una serie de protocolos de seguridad que en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, debemos aplicar cuando nuestros estudiantes van a las comunidades a hacer sus trabajos de investigación o a hacer sus trabajos etnográficos. Es una noticia, como digo, muy lamentable. Como comunidad universitaria, como docentes y estudiantes, nos sentimos muy apesadumbrados y esperamos que se resuelva en términos positivos este hecho, en el sentido de que
se generen mejores condiciones de seguridad para nuestros estudiantes. Los estudiantes de la Universidad de El Salvador merecen estar en un contexto seguro. Son jóvenes que no están en la calle, son jóvenes que están tratando de formarse no solo para mejorar las condiciones de vida de su familia, sino también para aportar su grano de maíz, no puedo decir grano de arena, su grano de maíz para que este país sea mejor. Bien, me quiero referir también al hecho de, en el marco de esos disturbios que se están dando en Sudamérica sobre todo, que son producto de las políticas neoliberales que se han impulsado en el continente en los últimos años, eso genera una bomba de tiempo que ha estallado, en este caso en Sudamérica, pero que son bombas de tiempo también que pueden estallar en la región centroamericana. Esa serie de medidas neoliberales y en el caso de muchos países acompañadas de procesos represivos, forman parte del legado de los gobiernos reaccionarios que hemos tenido en la región. Y acá hay que acotar una cosa, ¿no? No solo han sido gobiernos reaccionarios que han sido apadrinados o cobijados por partidos políticos con una visión muy estrecha, con una visión corrupta y perversa de lo que es la política, sino que también son una serie de medidas, o han impulsado una serie de medidas que fueron posibles por el papel que cumplieron, y en el caso particular de El Salvador hay que señalarlo, por el papel que cumplieron los grandes medios de comunicación social, avalando, justificando ese tipo de medidas, ¿no? Y traigo a colación esto porque definitivamente con los cambios que se alcanzan a ver en la lógica política en el país, muchos ciudadanos que decidieron ponerle fin al bipartidismo de facto que existía, también han estado conscientes de que los grandes medios de comunicación han jugado un papel perverso en todo lo que es la lógica política que ha habido en este país. Y eso lo señalo porque debería significar entonces que desde el gobierno se tenga una visión distinta, o sea, tenga un acercamiento distinto a los medios de comunicación. La gente que repudió el bipartidismo también repudió a esos grandes medios de comunicación social que les hicieron el juego. Ahora, esta gente que ha decidido cambiar el país, obviamente también ha buscado alternativas para informarse, ¿no? Y esas alternativas para informarse están en los medios de comunicación pequeños. De acuerdo a lo que yo he escuchado en la calle y en la universidad, mucha gente está esperando, por ejemplo, que los actuales funcionarios de gobierno también participen en los programas de entrevistas que dan los canales de comunicación pequeños, los canales de televisión pequeños, como el caso de TVX, ¿no? O sea, la gente está esperando que sus funcionarios también vayan a esos medios pequeños para que puedan lanzar sus opiniones y para que puedan decirnos cuál es el rumbo que está tomando el país. Entonces, en ese sentido, yo espero al menos creo que sería una buena medida que fortalecería la opinión pública y la libertad de prensa en este país, que también los funcionarios se aboquen a los medios pequeños para que desde ahí puedan lanzar sus mensajes y para que desde ahí puedan acercarse a un tipo de población que definitivamente no comparte toda la información y la desinformación y el amarillismo que se presenta en los grandes medios de comunicación social. Bien, el tema de estos días es claramente la elección del procurador. Ahora, para poder entender esa elección del procurador hay que entender un poco también la lógica política. Estamos hablando de que nosotros vivimos en un estado, ¿sí?, que hay que verlo como un todo en equilibrio. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿un todo en equilibrio en favor de qué? En primer lugar. Y en segundo lugar, hay que ver que el Estado es un fetiche también. Un fetiche en el sentido de que a veces la gente le confiere un poder que no es el que tiene. Y es que
hay que ver los estados como un cuerpo político, como una totalidad de un cuerpo político, lo que Juan Jacobo Rousseau definía como el estado legítimo, y ese cuerpo político se define como la forma que un pueblo se da de organización política y que está basado en el principio de la soberanía popular. Ahora, esa soberanía popular hay que entenderla también como la expresión de los ciudadanos, y esa soberanía popular radica en el pueblo, no radica en el gobierno. Dentro de la estructura de los gobiernos está la Asamblea Legislativa, y esa Asamblea Legislativa tiene como atributo la formación de leyes, y esta es una parte que hay que ponerle atención. En términos de definición política, la Asamblea Legislativa es la titular de la soberanía y es la que está encargada de establecer la ley. Ahora, cuando tenemos a asambleas legislativas que no solo no cumplen la ley, sino que atentan contra la soberanía popular, eso genera un problema. Y ese problema puede expresarse de distintas formas. Una forma es, como lo que está sucediendo en Sudamérica, que ese ataque, digamos, directo desde una instancia del gobierno, como es la Asamblea Legislativa, hacia los intereses populares, eso se puede traducir en una rebelión popular, o por el otro lado, y me imagino que es lo que esperan los partidos políticos de nuestro país, que eso se traduzca en conformismo. La existencia y la identidad del Estado radica precisamente en que es capaz de identificarse con los intereses de los ciudadanos. ¿Y los intereses de los ciudadanos en qué consisten? Consisten en el bien común y en el interés colectivo. Así de sencillo, ¿no? Ahora, hay factores externos que afectan el papel que se pueda cumplir o el respeto a esa soberanía. Uno de esos factores externos es el hecho de que muchas personas, en el marco de lo que algunos académicos o teóricos de las ciencias sociales llaman la naturaleza humana, ese tipo de funcionarios empiezan a hacer prevalecer sus intereses muy particulares. Ahora, siempre son intereses particulares que tienen que ver con intereses de clase. No importa si son los intereses de una clase a la cual no pertenecen, en todo caso son intereses de clase, y eso genera, como está sucediendo en El Salvador, un deterioro y una degeneración de lo que es la Asamblea Legislativa. Ahora, que un pueblo exista significa que ese pueblo tiene un lazo común que está atado por los intereses, las creencias, los valores, los compromisos, la ideología y los intereses de clase. Y esa serie de situaciones que se conocen como la guía o referente del imaginario colectivo son los que determinan al final el comportamiento de la gente. Esos intereses, ese lazo común que une al pueblo y que lo hace ser pueblo, esos intereses, esos lazos, como digo, son los que al final determinan la forma en cómo ese pueblo se va a comportar ante las distintas circunstancias o coyunturas que se le vayan presentando. En ese sentido, constituyen una guía racional de, por ejemplo, definir qué es bueno y qué es malo, qué es adecuado y qué no es adecuado, qué es permitido y qué es prohibido, qué es urgente y qué se puede dejar olvidado en algún cajón legislativo. El Estado legítimo lleva consigo siempre el germen de su propia destrucción. En este caso, ese germen está dado por esos intereses particulares que algunos individuos quieren hacer prevalecer para beneficiarse, ya sea a ellos como individuos o para beneficiar al partido político al que pertenecen, pero también ese germen de la propia destrucción del Estado legítimo está radicado en el enfrentamiento que se puede dar entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, como está sucediendo en el caso de El Salvador. Lo que hemos tenido últimamente con la elección del Procurador para los Derechos Humanos es una forma de mostrar
de parte de los partidos políticos que tienen un total y absoluto desprecio por la soberanía popular, que desprecian por completo los intereses del pueblo, que desprecian por completo la cultura política de ese pueblo que ha sufrido una enorme cantidad de daños, que le han quitado muchas cosas como pueblo y que sin embargo siguen tratando de construir un país mejor. Lo que habíamos tenido hasta este momento eran lógicas perversas, amaños, casos de corrupción, etcétera, que provenían desde la Asamblea Legislativa. En las pasadas elecciones vimos cómo el bipartidismo de facto prácticamente fue censurado por una inmensa mayoría de la población que fue a votar. Y lo que hemos visto últimamente con la elección del procurador realmente ya raya en lo patético. En el caso de Chile, el presidente chileno dijo que el pueblo le había declarado la guerra a su gobierno. Nosotros podríamos afirmar entonces que en el caso de El Salvador, la Asamblea Legislativa le ha declarado la guerra a ese pueblo. Y se la ha declarado porque está irrespetando no solo su inteligencia como pueblo, sino que está irrespetando también esa voluntad y conciencia democrática que lo hace ir a todos los procesos electorales, aun cuando muchas veces las personas saben que les lanzan 1000 promesas y que no les van a cumplir ninguna. Sin embargo, la gente todavía cree en la democracia. Y en el marco de esa democracia, lo que estamos viendo últimamente es una serie de perversiones que, como digo, rayan en lo patético. La elección actual del procurador de los derechos humanos se dio producto de una alianza entre el partido FMLN y el partido Arena. Ese tipo de alianzas varios años atrás hubieran sido simplemente inconcebibles. Y siguen siendo inconcebibles, me imagino, para mucha militancia del FMLN. Obviamente no estoy hablando de las dirigencias, pero sigue siendo inconcebible para mucha militancia del FMLN e incluso inconcebible para mucha militancia del partido Arena. Sin embargo, lo que se dio fue una alianza para elegir a un procurador que tuviera obviamente las características que tiene en este momento, y para lograr esa elección se recurrió a un mecanismo que no solo es inconstitucional, sino que es inmoral y es ilegítimo también, y fue el poner a votar a muchos suplentes. Según los datos, fueron alrededor de 20 suplentes los que votaron para garantizar la elección de este procurador. 11 de esos suplentes pertenecen al partido Arena, y eso por un lado no solo refleja la perversión en términos de lo que son los procesos internos de elección en la Asamblea Legislativa, sino que también es una muestra más de que el partido Arena está en un franco deterioro. Si había alrededor de 11 diputados que no estaban dispuestos a votar por este candidato y fueron apartados de sus curules para que lo hicieran los suplentes, esa es una señal de que existe un serio deterioro al interior del partido Arena. Podríamos decir también que existe un serio deterioro al interior del partido FMLN cuando se presta a ese tipo de maniobras. Lo que tenemos como resultado es una elección que es inconstitucional. Lo que tenemos es una elección que no respeta a una institución tan importante como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue una institución que surge producto de los acuerdos de paz como un símbolo de no volver a repetir toda la cruenta lucha que se dio. Y en ese sentido, ese acto de perversión lo que hace nada más es señalarnos que ese bipartidismo sigue en franca caída y sigue en franco deterioro. No es posible que nosotros como pueblo
aceptemos ese tipo de medidas. No es posible que se denigre de tal forma la soberanía popular. Si bien es cierto, esta soberanía popular radica en el pueblo, también es cierto que el pueblo confía a la hora de elegir a sus representantes, confía en que estos puedan defender sus intereses y delega o se olvida por un momento de esa soberanía que les pertenece y que deben ejercer, porque simple y sencillamente la preocupación principal que tienen es resolver su sobrevivencia. Sin embargo, hay que señalar que, tomando en cuenta la situación que se está dando en Sudamérica, deberíamos esperar que el pueblo salvadoreño responda de una forma similar, ¿no? Si nos han quitado todo, o al pueblo o a los pueblos les han quitado tanto, también les han quitado el miedo y también les han quitado la apatía y el conformismo. Necesitamos que nuestro pueblo repudie ese tipo de medidas. Necesitamos que nuestro pueblo esté pendiente de la coyuntura, porque eso va a significar que somos un pueblo, que nos estamos convirtiendo en un pueblo con cultura política democrática. Y esa cultura política democrática es fundamental para evitar que cualquier gobierno vaya cayendo también en los extremos, ¿no? Porque existe la tentación, siempre existe la tentación de que los funcionarios de un gobierno determinado ejerciten de forma inadecuada sus funciones. Siempre existe el peligro de que un gobierno se convierta también en un gobierno verticalista, ¿no? Para impedir eso, es necesario que el pueblo recupere y consolide su cultura política democrática. Este país necesita tener un gobierno que haga bien las cosas. Este país necesita un gobierno que no recurra a los vicios del pasado. Y este país necesita una asamblea legislativa distinta y muy distinta a la que actualmente tenemos. El reto del pueblo salvadoreño es poner en el 2021 otro tipo de diputados que no caigan en la tentación de recurrir a ese tipo de perversiones para garantizar sus intereses personales.